Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, un programa más de Más que Política. Acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquello que ustedes demandan, más información en nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando, fíjense ustedes por dónde, desde la política nacional y llegaremos a hablar también de la política municipal. Para ello tenemos acompañándonos en los platós de Canal 4 TV a la secretaria de Comunicación de Ciudadanos aquí en Canarias, doña Vidiana Espino. Muy buenas tardes, y usted bienvenida. Muy buenas tardes, Francisco. Vidina Espino, que aparte es un nombre aborigen, un nombre de nuestra tierra. Vidina, gracias. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Estás cambiando, te comentaba hace un minuto antes de empezar la entrevista, pues cambiando un poquito el papel que yo tenía hasta ahora, porque hasta hace unas semanas me sentaba yo ahí al otro lado a hacer las preguntas como periodista, y ahora estoy en este otro papel y intentando comunicar el mensaje de Ciudadanos, que es ahora mi función en el partido. Vidina, ¿y da ese paso de el periodismo a participar en primera línea en la política? ¿Cómo fue? Bueno, a mí siempre me ha encantado la política. De hecho, dentro del periodismo lo que más me gustaba era la información política, y como directora de los informativos en Antena 3 durante más de 10 años, pues era la persona encargada precisamente de hacer esa escaleta con los contenidos de políticos, del informativo y demás. Y bueno, tras una etapa profesional en el periodismo de muchos años, de casi 20 años, contando lo que ocurre en Canarias, pues cosas buenas, pero también muchas cosas que no nos gustan a todos, yo creo, ¿no? Ser los últimos en sanidad, en educación, en dependencia, los sueldos más bajos. Son noticias y noticias que yo año tras año, mes tras mes, día a día, tenía que contar a los espectadores. Y llega un momento en el que te planteas qué puedo hacer yo, más allá que de contar lo que pasa, qué puedo hacer yo para intentar cambiar esto que ocurre en Canarias, que no me gusta. Y fue ahí donde me vino pues la idea o tomé la decisión, ¿no? de dar este paso hacia adelante. ¿Ha sido difícil dar ese paso? Bueno, yo la verdad es que aunque me encantaba la política, siempre me ha encantado. Hasta este momento no había reflexionado pasar a la política de forma activa, ¿no? Como he hecho hasta ahora. Y no es que haya sido difícil, pero sí que he tenido que meditarlo. Ha sido una decisión meditada. Cuando se habla de Ciudadanos como una fuerza emergente, ¿tú lo crees? Bueno, yo creo que se ve, ¿no? Yo creo que se ve esa ola naranja que ha habido en toda España. En Canarias también estamos creciendo muchísimo. Estamos actualmente en más del 80% del territorio de Canarias. Tenemos más de 6.000 personas entre afiliados y simpatizantes. El partido está creciendo y lo vemos porque se nota la afiliación, se nota la gente que te para por la calle, se nota, o sea, percibimos que sí que estamos creciendo muchísimo. Pero en este caso se ha generado en las pasadas elecciones, bueno, ya la tenemos a la vuelta de la esquina, casi ya está el reloj en contra del reloj, las próximas elecciones 2019, elecciones municipal, insular y regional. Por lo menos se quedó en el votante en Canarias, se quedó con ese, podemos decir, mal gusto, ¿no? Mal gusto el de decir que ha ejercido un voto, pero con la ley electoral que tiene actualmente Canarias, esa representación de Ciudadanos no está presente actualmente en el Parlamento de Canarias. Sí, en el Parlamento de Canarias tuvimos esa dificultad, ¿no? Que todos sabemos que tenemos un sistema electoral que es injusto, porque no es proporcional en la representación, no solo los votos de Ciudadanos, a otros partidos en elecciones anteriores que obtenían también muchísimo respaldo en Canarias no conseguían representación en el Parlamento regional, y sin embargo otros que tienen muy poquitos votos sí que consiguen una representación importante. Es algo que a nosotros nos ha perjudicado, pero que creemos que hay que cambiar, no porque haya perjudicado a Ciudadanos, que con más de 50.000 votos se quedó sin diputados, sin representación parlamentaria, sino porque es injusto para todo el sistema y sobre todo, o sea, para todos los partidos y sobre todo para los canarios que no se sienten representados, que votan y que se sienten frustrados porque no ven que su voto tenga representación en el Parlamento, en la Cámara Regional, que está la soberanía de todos los canarios, y es al final donde se marca la política, ¿no?, de esa tierra. ¿Se cambiará la ley electoral canaria? Pues nosotros hemos trabajado en los diputados canarios en Madrid, que tienen Ciudadanos. Melissa Rodríguez y Saúl Ramírez han estado trabajando
empeñados en que cambie, ¿no? Sí que salió un acuerdo que venía ya de Canarias, del Parlamento de Canarias, fue el que llega al Congreso de los Diputados, y nosotros no, aunque no es la reforma que a nosotros nos gustaría, no hemos intentado pues que sea todavía más proporcional en el equilibrio isla-población, ¿no? No es la que se supone que va a salir adelante, no es nuestra propuesta, pero no vamos a ser el partido que impida o que ponga palos en la rueda que salga una reforma del sistema electoral para las próximas elecciones. Cuando se enfoca, en este caso, en la participación en el Congreso de los Diputados, y hablamos de los dos diputados, el 175-176 o 176-175, póngalo como lo quieras poner, ¿qué papel juega Ciudadanos que no se valora? Porque, oye, es que decimos, es que parece ser que solo hay un diputado y una diputada canaria en el Parlamento español. Claro, es que lo que se pone el foco, ¿no? Sobre todo el foco mediático, esto sabemos nosotros cómo funciona, en esos dos diputados, ¿no? En los diputados nacionalistas, pero lo cierto es que para que salgan adelante las medidas que beneficien a Canarias, han hecho falta antes otros 32 votos, que son los votos de Ciudadanos. O sea, no tendríamos el descuento del 75% para viajar con la península si los 32 diputados de Ciudadanos no hubiesen votado a favor de esa enmienda también en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, es que antes de que vengan esos otros diputados, hay 32 diputados de Ciudadanos que apoyan que Canarias, no privilegios, porque nosotros no queremos privilegios para Canarias ni para ninguna comunidad autónoma. De hecho, por ejemplo, el cuponazo vasco, Ciudadanos no lo ha apoyado, pero sí que todo el territorio y todos los españoles estemos en igualdad de condiciones. Y el tema, por ejemplo, del descuento aéreo es importante para acercarnos a nosotros al continente. No es un privilegio, sino es una necesidad. Y ahí, Ciudadanos ha apoyado que tengamos ese descuento también. Por lo cual hay un trabajo y una labor por parte del diputado y la diputada de Ciudadanos en el Parlamento español, en el cual se ha llevado a lo largo de este tiempo diferentes medidas y se ha aportado diferentes datos. Incluso se le pedía a Saúl Ramírez que preguntara por esta ciudad de Telde. Estamos hablando de los pagos que tiene esta ciudad y la deuda que tiene la ciudad de Telde, porque el ayuntamiento no contesta, por lo cual se tuvo que elevar a ver si por lo menos el ministro Montoro se podía hacer la pregunta por el Congreso. Ministro Montoro lo explicaba, pero ahora habrá que esperar que sea la ministra la que pueda responder. Pues yo creo que lo que están demostrando Melissa Rodríguez y Saúl Ramírez, los dos, en el trabajo conjunto que hacen, porque hacen un trabajo en equipo, un trabajo conjunto, están demostrando que no hace falta ser de un partido nacionalista, que nadie te tiene que dar un carné de canariedad para trabajar por tu tierra y por el conjunto de los españoles, ¿no? Eso de punto de partida. Y luego nosotros, precisamente nuestros diputados, y nuestro partido ha sido el único partido nacional que lleva en su programa 25 puntos específicos para Canarias. Entre ellos, que a veces parece que esto se duda, ¿no? De si Ciudadanos defiende o no defiende el REF. De hecho, el REF es el primer punto que de esos 25 que nosotros incorporamos al Programa Nacional de Ciudadanos, y lógicamente mucho han tenido que ver tanto Saúl como Melissa en que esos 25 puntos el partido lo entienda, lo compartan y esté ahí en nuestro programa nacional. Cuando vemos y se valora, ¿no? Se valora la situación, la postura que ha tenido en este caso Alberto Rivera y Ciudadanos en apoyar, hablamos de las pasadas elecciones a nivel nacional, apoyaba en su momento al Partido Popular, que no quiso dar ese paso. El señor Mariano Rajoy no daba ese paso, le decía a Felipe VI, a nuestro rey, que no iba a presentar en este caso su candidatura a presidencia del gobierno, pero recibía en ese momento el apoyo de Ciudadanos. El Partido Popular no quiso el Partido Popular, pues tomó la rienda Pedro Sánchez. Pues Ciudadanos, en esa responsabilidad para el avance de este país, que no estuviera enfrascado, pues también le daba ese apoyo al Partido Socialista para que presentara esa candidatura. Ahí se criticaba. ¿No crees que ese tomar esa medida y esa postura de decir, oye, vamos a velar por los intereses de los ciudadanos, ha costado mucho a Ciudadanos?
Pues yo creo que no, que la gente de hecho ha premiado a Ciudadanos o ha entendido que sea un partido capaz de llegar a acuerdos. Es decir, nosotros no miramos las siglas, nosotros cuando pactamos con el Partido Socialista la posible investidura de Pedro Sánchez, que luego no fue posible, lo que se negoció fue un programa de gobierno con Pedro Sánchez, o un programa para apoyar su investidura. No era la intención de entrar en el gobierno, pero sí una serie de acuerdos, de políticas que se iban a hacer. Y con el Partido Popular se hizo lo mismo, lo que se hizo fue también negociar un programa, una serie de medidas que Ciudadanos consideraba, entre ellas, por ejemplo, bajar los impuestos, que lo hemos conseguido en gran medida. Todas las personas en los últimos presupuestos que su IRPF, o sea, se le ha bajado a los que cobran menos de 18.000 euros al año, ¿no? Son propuestas que Ciudadanos lleva en su programa y que negociando ha conseguido sacar adelante con el Partido Popular. Entonces yo creo que todo lo contrario, que la gente se ha dado cuenta de que somos el partido que primero ha entendido que ya no se puede gobernar desde las mayorías absolutas, que ahora hay una nueva forma de hacer política, y esa forma de hacer política es llegar a acuerdos con, bueno, no vas a estar de acuerdo en todo, pero hay que ceder por ambas partes para no bloquear el país, porque si no, la solución, si no se apoyaba la investidura de Mariano Rajoy, era ir de nuevo a elecciones. En este país, Ciudadanos parece ser que es una formación política incómoda porque la tolerancia a la corrupción es cero. Sí, yo creo que lo estamos demostrando además con hechos. Cuando se ha dado algún caso aislado de alguna persona que ha estado en una situación dudosa, el partido ha sido absolutamente fulminante con esa decisión. Esas personas son expedientadas y expulsadas del partido. No jugamos a las medias tintas en ese sentido. Así que la corrupción y la regeneración política es algo que está en nuestro ADN como partido político. ¿No crees que el ciudadano ha forzado que en este país se esté tratando y se esté hablando de la corrupción y se estén tomando medidas por la presencia de Ciudadanos? Sí, yo creo que lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en Andalucía, que para apoyar a Susana Díaz, para que pudiera ser presidenta, se le puso medidas para que atajara la corrupción sangrante del Partido Socialista en Andalucía. En Madrid se hizo lo mismo para apoyar en su momento la investidura de Cristina Cifuentes. También de forma taxativa se dijo que no, o sea, que era intolerante la situación de corrupción también en la Comunidad de Madrid. Y sí que se ha conseguido, yo creo que se ha conseguido un poco limpiar las instituciones, pero a base de presionar, porque tuvo que tener claro que no estaba muy por la labor. Ha sido una cuestión de presión importante. En España dimitir es un nombre ruso en política, Sí, eso parece. Cuesta, pero tiene que llegar y forzar. Y eso, ¿no cree que lo está valorando mucho los ciudadanos? Nosotros creemos que sí. De hecho, las encuestas, pues la ola naranja, yo creo que está ahí por eso, está ahí por ser contundentes con la corrupción, está ahí también por ser defensores de la Constitución en toda España, algo que no hacen todos los partidos políticos, y por ser un partido básicamente de sentido común en muchas cuestiones, ¿no? Por ser capaz de llegar a acuerdos, por estar con la gente bajando impuestos, por la gente que peor lo ha pasado durante la crisis, las familias, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que pasito a pasito se está viendo cuál es nuestra línea, nuestra dirección, y la gente, yo creo que es evidente que sí, que vamos en la línea correcta, porque nos apoyan cada vez más. ¿Ha preocupado que Ciudadanos sea la formación política más votada en Cataluña? Hombre, yo creo que es evidente que ha despertado muchos recelos, pero por ambas partes, tanto por supuesto del lado de los independentistas, que eso ha sido para ellos una debacle, que haya sido un partido como Ciudadanos el más votado, Inés Arrimadas la que haya ganado las elecciones en Cataluña. Pero por el otro lado tampoco ha gustado mucho. No hay que olvidar que, por ejemplo, el Partido Popular se ha quedado sin grupo parlamentario en el Parlamento catalán después de las últimas elecciones, porque tuvieron un tan mal resultado que ni siquiera han conseguido un grupo parlamentario, con lo cual yo creo que la victoria de Inés Arrimadas ha levantado recelos por ambas partes. ¿Eso es lo que ha reforzado también a Ciudadanos a nivel nacional? No, yo creo que lo que ha reforzado a Ciudadanos a nivel nacional es el haber sido el único partido, aparte de las cuestiones que hablamos antes, con respecto a lo que ocurre en Cataluña, ser el único partido constitucional
o el único partido que ha defendido, que no se ha callado, que no se ha arrugado ante el nacionalismo, que no le ha comprado al nacionalismo su esquema mental, su marco, no, ha salido de ahí y ha dicho no, nosotros queremos estar con la Constitución, queremos estar en España, queremos estar en Europa, y eso, aunque ahora parece que es cada vez más fácil, pero eso hace unos años en Cataluña era muy difícil hacerlo y decirlo. Y de hecho todavía lo estamos viendo, porque la sede de Ciudadanos, cualquier acto al que acudimos, eso es un sin vivir simpatizante o afiliado de Ciudadanos, sí, en son Cataluña. Boicoteados. De eso no se habla. Bueno, ¿O se habla poco? No, se habla poco. Porque ahí hay una persecución sin vivir, así de claro. Y sobre todo por ahora, últimamente, en estas últimas 2 semanas, por ejemplo, todo ese odio independentista y demás se está focalizando sobre Inés Arrimadas, que por cierto está sufriendo toda una campaña de insultos machistas y demás a través de redes sociales, y todo el partido está con ella, la están apoyando porque tiene que ser muy difícil que te vayas a cualquier pueblo de tu comunidad autónoma para un acto, para una fiesta. Es que hay sitios en los que en el que ni siquiera puede ir a una fiesta del pueblo porque le insultan, pues los núcleos estos que son más independentistas, más radicales, y además en los que los propios alcaldes independentistas alientan toda esa confrontación, y cuando hacemos cualquier acto en lugares así, pues recibimos insultos, amenazas, no nos dejan hablar, algo absolutamente condenable. Pero tiene el apoyo de todos los españoles. Bueno, de todos, de menos de los que nos gustaría, la verdad, que de menos. Sí, porque yo creo que en el resto del país, lo estamos viendo ahora con Pedro Sánchez, hay gente que juega ese doble juego con los nacionalistas. No hablan tan claro como habla Ciudadanos, ¿no? Hombre, el señor Pedro Sánchez sabe que tiene una hipoteca. Bueno, claro, ahora tiene que pagar el apoyo de esa moción de censura, pero siempre la política juegan siempre con el lenguaje, la nación de naciones, y juegan siempre como en dos aguas, no son contundentes, no son claros, no defienden la Constitución de forma tan firme como lo hace Ciudadanos, y más ahora, porque todavía cuando todavía no gobernaba y no necesitaba precisamente los votos de los independentistas. No nos olvidemos que Pedro Sánchez es presidente del gobierno ahora porque lo ha votado Bildu, lo ha votado Esquerra, el PDeCAT. Entonces, con esos compañeros de viaje, pues lógicamente cada vez se irá cediendo más hacia lo que quieren los independentistas. Entre otras cosas, una de las primeros asuntos que ya se ha dicho que se va a hacer es que se le puede condonar deuda a Cataluña cuando Cataluña ha incumplido todas las normas de austeridad y ha hecho lo que ha querido con el dinero, ha subvencionado un proceso ilegal. Pues el resto de españoles el Estado le perdona la deuda. Eso significa que todos nosotros vamos a pagar la deuda de Cataluña y vamos a pagar el proceso. Por lo cual volveremos a retroceder. Pues lo que no se puede, lo que tienen que entender las instituciones, y en este caso al margen de lo que ocurre en Cataluña, es que con el dinero público hay que ser muy riguroso, no malgastarlo, no despilfarrarlo, no endeudarse, porque una deuda excesiva, que ahora podemos decir, bueno, pues que se aumente la deuda, que no pasa nada, pero es que esa deuda la van a tener que pagar nuestros hijos, la van a tener que pagar nuestros nietos. Actualmente, por ejemplo, Canarias debe más de 6.000 millones de euros. Entonces, decía Rosa Dávila ahora, es que tengo superávit, es que lo quiero gastar, es que... Entonces, gastar ahora, endeudarse ahora, va a suponer que nosotros en el futuro, que nuestros hijos paguen esa deuda, y yo creo que las futuras generaciones no se merecen tener que pagar las malas políticas que nosotros podamos hacer en la actualidad, no son responsables del despilfarro que se puede hacer ahora. Pero que Rosa Dávila presuman de tener superávit cuando vemos las carencias que hay en sanidad, las carencias que hay en educación, las carencias que hay en empleo. Pero es que con ese superávit, además, lo que se podría hacer, porque si tiene superávit, porque está recaudando mucho, lo que se podría hacer también es aliviar esa carga fiscal que tienen las familias, que tienen las pymes, que la gente que lo ha pasado también peor durante la crisis, que ha hecho el esfuerzo y el sacrificio para sacar esta tierra adelante y este país adelante, y aflojar y un poquito bajar los impuestos, porque el dinero pues igual es mejor que lo tenga el ciudadano en su bolsillo para cada uno, que lo gaste en función de sus necesidades y no que el gobierno decida en qué lo quiere gastar. Sí, pero vemos que los gobiernos no están por esa labor. No, por bajar mucho los impuestos, no.
Ya en la etapa, incluso con el Partido Popular Ciudadanos, tuvo que presionar muchísimo para conseguir esa rebaja del IRPF que le comentaba antes. Costó bastante la negociación conseguirlo también, porque tampoco estaban por la labor de bajar impuestos, porque al final al bipartidismo o a los partidos que llevan muchísimo tiempo en política, como en Coalición Canaria, tienen estructuras muy grandes que mantener, ¿no? Digamos, han utilizado la administración como su cortijo en muchos casos, en muchas empresas públicas que conocemos y demás, que trabajan pues, familiares, amigos, allegados y muchísima gente más. Y claro, todo ese chiringuito que hay que mantener, que ha sido construyendo durante muchísimos años en el bipartidismo y también en el caso de Canarias con Coalición Canaria, todo eso hay que mantenerlo. Entonces, claro, si se bajan los impuestos, pues va a ser complicado mantener todo ese sistema, ¿no? Ahí falta transparencia. El ciudadano, el vecino y la vecina en Canarias no tiene esa información de cuánto son las infraestructuras que mantenemos nosotros para ese clientelismo, podemos decir, que tiene la formación política. No hay transparencia porque mucho de ese sistema se mantiene por las empresas públicas, y estas son mucho más opacas que las consejerías en sí, ¿no? O que el ayuntamiento, todo eso se mueve en el entorno de todas estas empresas públicas, ¿no? Sí. Que parece que no tienen tanto control, por supuesto, si son públicas las estamos pagando nosotros también. Y sí, hay muy poca transparencia. En el gobierno, si algo se caracteriza también es por esa falta de transparencia. Daba ayer el consejero de Sanidad las cifras de las listas de espera, y han salido tanto hablando los médicos como la plataforma de defensa de la sanidad pública, y diciendo que las cifras no son transparentes, que ellos o sea, el gobierno dice estas son las cifras de la sanidad de las listas de espera, pero no hay ningún organismo externo que verifique que esos datos son reales. Y de hecho se ha dado el caso de que, como la Consejería de Sanidad ha pasado algunas veces, casi siempre ha tenido Coalición Canaria, pero a veces ha pasado del PSOE al PP y tal, y cuando viene un consejero de otro partido dice no, pero es que tenían todos estos expedientes escondidos en el cajón, y resulta que la lista de espera es mucho mayor, con lo cual falta transparencia en la administración. Y un caso, por ejemplo, lo tenemos en lo de las listas de espera de la sanidad. Pero ese es el juego que tiene la política, el utilizar esos datos y cómo los manejan. Sí, claro, ellos dan las cifras en función de lo que les conviene, pero la realidad a día de hoy es que hay más de 27.000 canarios esperando por una operación en Canarias. Hay más de 120.000 personas esperando para una consulta con un especialista. Pero si tú no vas al especialista, tampoco te puede detectar lo que tengas para luego ir, o si te tienes que operar o no. Yo, trabajando en Antena 3 Televisión durante muchos años, eran constantes las llamadas de personas que te llamaban. Es que eso es lo que palpamos, la sociedad se queja, claro, pero ellos no cuentan para dentro de 3 años. Es que me han dado cita, tuve un dolor horrible no sé dónde, y me han dado cita para dentro de 2 años, de 3 años. Somos la comunidad autónoma donde más esperamos el doble que la media. O sea, esperamos el doble que un madrileño o que un vasco. Los vascos todavía esperan menos porque, como sabemos, tienen bastantes más privilegios, pero que somos de los que más esperamos de España para que nos atiendan en nuestra sanidad. ¿O será porque somos los más pacientes? Digo, pacientes en paciencia, ¿eh? Pues no, yo creo que tenemos la desgracia de que ha sido una de las sanidades peor gestionadas seguramente de todo el Estado. ¿Crees que se puede cambiar? Yo creo que se puede cambiar, pero lo que tiene que haber, lo primero que tiene que haber, y es lo que nosotros proponemos desde Ciudadanos, es controlar lo que ha hecho Coalición Canaria durante todo este tiempo. O sea, lo primero que se tiene que hacer, nada más llegar al gobierno, es hacer una auditoría de muchísimos aspectos de la sanidad, de la educación, de muchísimos... en concreto de la sanidad. Llama mucho la atención que se inviertan 3.000 millones de euros cada año, que es el 40% del presupuesto de Canarias, y que funcione tan mal. Entonces, sí que se puede cambiar, pero primero hay que ver qué se está haciendo con el dinero, qué es lo que está fallando, si es un problema de gestión, si es un problema de que falta financiación, y que sean los expertos los que propongan los planes para cambiarlo. Lo que no podemos seguir es así, porque es insostenible. De hecho, los colegios de médicos lo decían hoy, que es que las listas de espera se les han ido de las manos, era la expresión que utilizaban. Hablando de sanidad, vemos, Vidina, las quejas que están recibiendo muchos afectados. Estamos hablando de Idental, no sé si sabes algo de esto. Y vemos una pasividad por parte del gobierno de Canarias, vemos una pasividad o una dejadez por parte de la propia consejera, en este caso el consejero de Sanidad en Canarias, y no te digo de los demás.
Claro, que son gente que han pagado sus tratamientos y que aparte no se los han finalizado, es que muchas personas se han quedado con problemas de salud al tener esos tratamientos que se han quedado a medio. Yo creo que la Consejería de Sanidad debería ser responsable, debería atender a esas personas porque lógicamente han sido ¿No creo que ha faltado una falta de sensibilidad, por lo menos sentarse y escucharlo? Pues yo creo que es evidente que sí, ¿no? Se han alejado totalmente de la ciudadanía. Pero es que nosotros nos estamos reuniendo con muchos colectivos en estos días, escuchando a mucha gente, que cada uno nos hable de su sector, las necesidades que ellos ven, pues en la agricultura, en las nuevas tecnologías, en lo que tal. Y lo que más nos dicen es que no nos escuchan. Es que esto lo hemos llevado 20 veces al gobierno, al cabildo, al ayuntamiento, y es que no nos escuchan, no nos hacen caso. O sea, yo creo que hay que escuchar un poquito más. Y aparte que no lo escuchan, nosotros vemos constantemente, y yo digo, ¿para qué se lleva moción a los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas? Se aprueba por una medida y va para el cajón. Eso toma el pelo al ciudadano. Porque yo creo que hay que tomarse en serio, o sea, hay que tomarse en serio el papel en una institución pública que tienes, y tienes que responder y ante quién tienes que responder. Yo creo que muchas veces los políticos están más pendientes de atender a otros intereses o atender al partido, o lo que me dice el partido, o lo que me dice cualquier otro interés que puedan tener, y no realmente el interés general y el interés de los ciudadanos. Oye, ¿qué valoración hace? Estamos, como decíamos anteriormente, estamos casi a las elecciones municipales. Bueno, todavía queda, ¿no? Todavía queda. Esto va corriendo, Después de septiembre el reloj parece ser que si lo ponemos un reloj de arena, la arena cae pero rapidísimo. Y cuando nos vemos ya en mayo, ya en las propias elecciones. Pero vemos como hay, por esa valoración, por esos sondeos, la presencia de la formación política ciudadana en las instituciones, los ayuntamientos, que son las administraciones más cercanas. ¿Cómo lo están valorando por parte de ciudadanos en esas implantaciones que se están llevando en los diferentes municipios? En estos 3 años, en los municipios en los que estamos, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Brígida, en Arucas, en los municipios en los que estamos en Gran Canaria, por ejemplo, somos muy activos, o sea, somos de los grupos políticos más activos porque eso se nota el desgaste, el cansancio que tienen las fuerzas o los partidos tradicionales, que ya están acomodados allí en su ayuntamiento y no proponen, no se mueven, no están con los ciudadanos, y eso sí que nosotros estamos siendo muy activos, pero no solo en los que estamos en las instituciones, también donde no estamos, como es el caso de Telde, que todavía no estamos, presentamos continuamente propuestas, preguntas al ayuntamiento, nos hacemos eco también de demandas ciudadanas, o sea que sí que estamos haciendo política municipal, en el Cabildo también, y en el Parlamento de Canarias, incluso aunque no estamos en la Cámara con representación, sí que desde fuera también presentamos propuestas, como una de ellas ha sido que al final se ha aceptado, lo hemos conseguido, que se ampliara en Canarias hasta los 24 meses la cuota mínima para los autónomos. Y eso fue una propuesta que salió de Ciudadanos, que se presentó en el Parlamento de Canarias, porque lo habíamos conseguido a nivel nacional y lo presentamos aquí. Pero estamos viendo que va habiendo cada día más implantaciones en los diferentes municipios. Sí, es lo que le comentaba antes, ya somos 6.000, ¿no?, entre simpatizantes afiliados, cada vez se están creando los grupos locales, ¿no?, en cada municipio para trabajar para esas próximas elecciones que comentaba, pero nosotros vamos a hacer equipos y vamos a tener gente preparada y gente solvente para presentarse en cada ayuntamiento. La intención es presentarse a casi todos o todos los municipios de Canarias, pero siempre, pero no está siendo difícil. Lo que pasa es que hay que ir formando los equipos, lógicamente, y es verdad que el tiempo corre un poquito en contra en ese sentido, pero se está haciendo el trabajo y ese es el objetivo, llegar al 100% de los municipios de Canarias. Pero no se está encontrando, Virginia, con algo que es palpable. Y por mucho de democracia que tengamos, por mucho que presumimos, aquí mucha democracia más papista que el Papa, pero la realidad no es esa. ¿En qué sentido? Hay persecución con las personas a la hora de poder participar en política, ya te ponen una cruz, por lo cual muchas personas se lo piensan a la hora de dar ese paso, como has dado tú. Bueno, no es que exista persecución, pero yo no lo veo así, pero sí que es verdad que de determinadas fuerzas políticas o gente que es simpatizante de determinados partidos es un poquillo intolerante. Eso sí que hay que decirlo. O sea, y eso yo creo que es algo contra lo que tenemos que luchar todos los demócratas, ¿no? Yo, afortunadamente, pues no me he visto ningún caso, pero
pero sí que he notado que gente que está un poquito más, desde que uno se posiciona políticamente y habla claro, sí que noto gente que a lo mejor es un poquillo más reticente, pero bueno, de momento no me he sentido perseguida ni mucho menos, y me tratan con educación, pero sí que es verdad que en otros partidos políticos, sobre todo cuando se sitúa la gente en los extremos, ¿no? Sí. En el populismo, en el nacionalismo y tal, ahí sí que se nota cierta agresividad. Pero y bueno, lo comentábamos hace un momento en Cataluña, que todavía ahí la situación sí que es muy, muy grave, ¿no? Pero llegará el momento que vas a conformar las listas que va y empezarán a tocar los candidatos y candidatas. Bueno, sí, pero todavía eso no toca, en eso todavía no estamos, porque primero tenemos que hacer los equipos, tenemos que hacer el programa, y ese es el último de los pasos, ya es los candidatos. ¿No creo que ya están en el punto de mira quién está participando, quién se está rodeando, quién se está afiliando? Bueno, yo creo que eso sobre todo es un tema de los medios, ¿no? En lo que ponen más quién va a ser el candidato y quién va a ser el candidato, Sí. eso te lo preguntan ¿Tú mucho. crees que son más los medios? Sí, yo creo que sí, porque en lo que nosotros estamos trabajando en el partido ahora, básicamente en formar los equipos, en hacer los programas, y en eso es lo que estamos ahora. O sea, sabemos que eso llegará, es evidente, no se presentan robots, se presentan candidatos, ¿no? Eso habrá que decidirlo y habrá que elegirlo, pero no estamos en ese momento. Y además, como en el partido se hacen primarias, con lo cual, cuando llegue el momento, se harán primarias y serán unos candidatos absolutamente democráticos. Aparte de esas primarias, los filtros que se pasan para poder estar en Ciudadanos. Así de claro, pues no digo, pues esto de que, sí, digo, los filtros para entrar en Ciudadanos, pues te puedes afiliar, pero bien, pero también que todo el mundo no cabe. Esto de que venga de todo el mundo, como ha surgido en otras formaciones, que vemos lo que vemos. No existe ningún filtro. Cualquier persona se puede afiliar a través de Internet. Aparte, animo a la gente que nos está viendo que se afilien, que entren a formar parte del equipo. Cualquier persona se puede afiliar en su casa a través de Internet, y no hay ningún filtro. Lo único que sí, el partido está muy alerta, por lo que hablamos antes de los temas de corrupción y demás, cuando algún garbanzo negro se intenta colar. Entonces eso sí que bueno, a la gente a veces se le puede, si ha sido un cargo público y tal, eso sí que tienes que reflejarlo, ¿vale? Si tú has estado en otro partido político, has sido un cargo público, eso sí lo tienes que reflejar. Y sobre todo si es una persona que ha sido una persona honrada, venga de donde venga, si viene a sumar el proyecto, no hay ningún filtro. El filtro está para los corruptos. Por lo cual en la política de Ciudadanos puede entrar cualquiera. Por supuesto, claro. Con ideologías diferentes, ideologías de centro. Bueno, porque claro, con la ideología de centro, si vienes a Ciudadanos es porque compartirás en la inmensa mayoría las propuestas que hacemos, nuestras ideas políticas. Eso sí, y creo que nadie se sentiría incómodo, ¿no?, si viene un partido con el que no se comparten las ideas. Pero si se comparten las ideas fundamentales, el partido está abierto para todo el mundo. De hecho, queremos crecer y animar a todo el mundo que se afile. Algo tendrá Ciudadanos bueno para Canarias, ¿no? Muchas cosas buenas. No, digo, porque si tiramos de hemeroteca, traemos muchas cosas buenas. ¿Alguien para trajo Canarias en su momento el programa electoral de Ciudadanos para Canarias, para presentarse como presidente a la candidatura en este caso, en el gobierno de Canarias? Melissa Rodríguez fue nuestra candidata. No, anteriormente fue el señor Juan Fernando que trajo el programa de Ciudadanos. Todavía Ciudadanos no estaba implantado en Canarias. Bueno, y se trajo, sí, pero eso fue un plagio, ¿no? Hombre, pues digo, alguien se lo trajo, ¿no? Sí, eso creo que fue que tuvo algo que ver con la candidatura de Juan Fernando López Aguilar. Creo que fue como una especie de plagio en su programa al final electoral. Se salcaba, que esto es de una formación política que todavía Ciudadanos no estaba en el ámbito nacional. Sí, es verdad, y que lo habían, y que había salido. Algo tendrá bueno Ciudadanos para que ya desde esos años, ya lo quería implantar en Canarias. No recordaba esa historia, pero ahora que lo dice es verdad que me acuerdo que ocurrió. Digo yo, ¿no? Algo bueno tendría, ¿no? Sí, pero que nuestra única candidata ha sido Melissa Rodríguez, a presidenta del gobierno de Canarias, y es una pena que al final no tuviésemos esa representación en el Parlamento, porque yo creo que es evidente que está haciendo un magnífico trabajo en el Congreso de los Diputados por todos los canarios. Y con más de 50.000 votos, pues se quedó fuera. Cuando vemos que en La Gomera, antes. Casimiro con 5.000 entra. Con 3. Pero bueno.
Nosotros entendemos que las islas se tienen que sentir representadas, ¿no? Y entendemos que tiene que haber un equilibrio. En nuestra propuesta era prácticamente un 50% de representación territorial, de que las islas se sientan representadas, pero también que la gente que vive en las islas se sienta representada, y otro 50% de población. La nuestra era un término medio, ¿no? Un equilibrio. Lo que sí que no compartíamos era el aumento de diputados, ¿no? Pasar de 60 a 70, porque es lo que hablamos antes, de seguir inflando la burbuja y más gente, y creíamos que ya el Parlamento era democrático y se podía hacer la reforma con los 60 diputados y se repartían de diferente manera. Pero al final la propuesta que parece que va a salir adelante fue la que ya venía aprobada del Parlamento de Canarias, que era con ese incremento del número de los diputados. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho al final es decir, un voto particular. No estamos de acuerdo con que se aumenten los diputados del Parlamento, pero no vamos a poner obstáculos a que se haga una reforma, porque es evidente que es necesario que se haga esa reforma. Pero ellos lo solucionaron rápido, incrementamos en diputados. Sí, esa ha sido la solución. Ese es el equilibrio. La solución es más gente para el Parlamento de Canarias, que habrá que hacer hasta una obra para meter ahí más sillas, porque ya que el asunto es estrecho. Pues sí, tendremos que hacer obras incluso en el Parlamento, si al final esa es la propuesta que sale adelante. No es nuestra propuesta, pero bueno, preferimos que se haga algo, que se cambie algo, aunque sea una propuesta más de maquillaje, porque esto al final es una propuesta un poco más de maquillaje, no se va a la profundidad, ¿no?, de ese equilibrio entre territorio y población que nosotros pedíamos, pero bueno, no vamos a poner obstáculos a que se haga. Que va en contra de la opinión de los ciudadanos, mientras los ciudadanos dicen que hay que rebajar. Pero parece que hay gente que no ha entendido el mensaje. Yo creo que hay políticos que no han entendido el mensaje, que esto está cambiando, que esto va de otra cosa ahora. Pero hay que seguir situando y colocando a aquellos que están en las formaciones políticas y mantenerlos. Claro, pero eso es cómo funcionan los partidos. Esos son los partidos de siempre, el bipartidismo, ¿no? Los partidos tradicionales, los que llevan ahí tantos años. Sí. Entonces, es la forma que ellos entienden de hacer política. Nuestra forma que entendemos de hacer política es muy diferente. De hecho, nosotros en los estatutos tenemos limitados los mandatos. No puedes estar en una institución, en la misma institución, no podrías estar más de 2 legislaturas, 8 años. Y es más, 8 años, y es más, en toda tu vida política no puedes estar más de 4. O sea, a las 4 legislaturas te tienes que marchar, porque lo ponen los estatutos. O sea, vienes a aportar a la política durante un tiempo determinado. Esos estatutos no debería ser la ley que debería llevarse en España. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, lo propusimos en el caso de la presidencia del gobierno, propusimos, como ocurre en otros muchos países, como por ejemplo en Estados Unidos, limitar el mandato de un presidente del gobierno a 8 años, pero no se ha aceptado tampoco. Nosotros hacemos muchísimas propuestas en el Congreso, hemos hecho muchísimas propuestas de regeneración política y no hemos sido capaces de sacarlas adelante, porque siempre el Partido Popular y el Partido Socialista se piensa ahí en lo que a ellos les interesa, que es seguir manteniendo todo el chiringuito, y no nos dejan sacar ese tipo de medidas de regeneración política, no nos dejan nunca sacarlas adelante. Por ahí es responder. Por eso tienen que votarnos los ciudadanos, pero es que para que podamos cambiar las cosas. Han respondido, los ciudadanos dicen: no queremos mayoría absoluta, queremos diálogo, queremos consenso, y queremos regeneración en la política. En ese sentido sí, pero hay partidos que no han entendido el mensaje, y yo imagino que serán partidos que serán castigados en próximas citas electorales precisamente por ese tipo de políticas que no cambian. Pero ese mensaje le ha llegado al electorado, a los ciudadanos dicen, pues... Nosotros hemos entendido el mensaje, de hecho, que eso no es que hayamos entendido el mensaje, es que es nuestra filosofía, o sea, es que va en nuestro ADN, la regeneración política, el llegar a acuerdos, el no a la corrupción, todas esas cosas es que va en la esencia de nuestro partido, ¿no? Porque a veces nos preguntamos, bien, ¿qué necesita un candidato o una candidata para que capte el mensaje del ciudadano y le diga, oye, que no te van a votar? Por mucho que lleva, porque aquí tenemos políticos que llevan 40 años. Claro, a lo mejor lo que le falta es formar parte de los ciudadanos, ¿no? Porque yo creo que cuando uno está en política, está tanto tiempo y en los partidos y demás y tal, que te sacas el carnet de los 15 años, acabas hasta los 80, como Jerónimo Saavedra, que ya de institución en institución. Yo creo que cuando te alejas de lo que es la vida real, de lo que es el día a día, sacar adelante... ¿Te alejas o es el único medio que tiene alguno para poder vivir? Pues, claro, es que nosotros también entendemos la política... no como ser profesionales de la política, o sea, la política no puede ser una profesión. Tú tienes que tener tu profesión, ¿no? Y luego vienes a aportar en la política, vienes a aportar desde tu conocimiento, en mi caso es el de la comunicación, y vienes a aportar durante un tiempo determinado, pero no para quedarte aquí a vivir, ¿no? Que es lo que parece que
que persiguen en el resto de formaciones políticas. Uno entra en la política y no se va hasta que, vamos, te tienen que echar, ¿no?, para que te vayas. No, la gente no entiende que es venir a hacer un servicio por el interés general. Que no me lo vas a echar nunca. Cuando no es senador, es diputado. Cuando claro. no es diputado, es director. Cuando no es director, es asesor. Pero es que, por ejemplo, el Senado, porque el Senado todo el mundo sabe para qué servía el Senado. Servía para blindar a imputados. En el caso, por ejemplo, de Canarias, el ejemplo fue el de Miguel Cerolo, cuando estaba imputado por todo el tema de las Teresitas. El Parlamento de Canarias, porque ese fue un senador que no fue votado por los canarios, sino que fue un senador que designó el Parlamento de Canarias con los votos a favor del PSOE, estando imputado, por haberse llevado la millonada que se llevó, supuestamente se llevó, porque luego no se le ha encontrado el dinero, pero por haber prevaricado en todo el asunto del tema de las Teresitas, ¿no? Votaron a favor de que fuera senador, representándonos a todos los canarios, con una imputación, el PSOE, Coalición Canaria, evidentemente, con su partido, y el Partido Popular. Entonces, ¿para qué se utilizaba el Senado en muchos casos? Pues para el sitio de la jubilación de la gente, o para que siguieran siendo aforados personas que estaban imputadas y que ya, pues como yo no podía seguir siendo alcalde, ¿no?, o concejal, ya no estaba tal, pues lo blindamos y lo mandamos al Senado para que siga siendo aforado. Nosotros estamos en contra de los aforamientos. De hecho, hemos conseguido en el Estatuto de Autonomía, la reforma que ya esta semana va a terminar de salir adelante, nuestro empeño, y lo hemos conseguido, es que se acaben los aforamientos políticos en Canarias. Ya solamente va a estar aforado el diputado por su actividad parlamentaria, si ocurre algo durante su actividad en el Parlamento. Pero si antes fue alcalde o fue concejal y hizo cosas que no debían hacerse porque no respetaron la ley, no van a estar aforados por esos delitos que se investiguen. Y eso es un gran paso en Canarias, porque se ha utilizado el sistema precisamente de protegerlos. Pues tienes un problema de alcalde, pues ahora llevo el Parlamento porque estás aforado, y lo vimos con Miguel Cerolo y con el Senado. Y nosotros, en el caso del Senado, lo que hemos propuesto es o que se reforme y que sea de verdad una Cámara territorial, la representación de los territorios, y que el Congreso deje de ser esa Cámara territorial, y que se pongan unos topes y que tengas que tener votos en toda España para estar en el Congreso. Que el Senado sea eso, o que se elimine. Pero lo que no puede servir es en un sitio para jubilarse. Que es para lo que se lo ha utilizado, así de claro. Y no hay para jubilarse o para meter imputados, porque servía para las dos cosas, o sirve para las dos cosas, porque todavía lo tenemos ahí. Que ha sido difícil que lo expliquen aquellos senadores o senadoras, que explique cuáles son las funciones o el trabajo que está haciendo la labor. Bueno, la última senadora que tuvo que irse, que tuvo que renunciar en el Senado, estaba imputada, fue porque Ciudadanos se empeñó y que no apoyábamos los presupuestos si esa señora no abandonaba su escaño en el Senado porque estaba imputada. Entonces, solo que costaba, Sí. Ya, como le comentaba antes, se resisten, pero nosotros vamos a seguir dando la batalla. Mira que ustedes han tenido que echar pulso tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, y mantenerse en su sitio para poder mover esas fichas y que sean apartados o que presenten la emisión. Sí. Y el último caso lo vimos, que estuvieron a punto, porque tensaban la cuerda, estaban a punto de sacrificar los presupuestos del Estado, de todos los españoles, para seguir encubriendo o protegiendo a una persona que estaba imputada por delitos de prevaricación. Vidina, se nos dio el tiempo volando, Pues sí, la verdad que sí, ha sido muy agradable la entrevista. Tenemos que seguir hablando la charla, ¿no? Porque ha sido una charla y he visto que ha habido cambio de impresiones, o sea que muchas gracias. Tenemos que conocer todavía más de esos proyectos y ese trabajo que se está haciendo en los diferentes municipios, en esta isla, en las diferentes islas, en este archipiélago, y por supuesto en el gobierno de Canarias, esa labor que se está haciendo por parte de Ciudadanos y ese trabajo que se está haciendo detrás del telón, porque usted no tiene presentando la suerte propuestas de ser... y haciendo actividad política donde podemos. Ahí estamos trabajando. Y se está notando esa labor y ese trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Lo dicho, Vidina Espino, gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues nos vamos a unos minutos de publicidad, cerrando esta entrevista con la Secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Canarias, doña Vidina Espino. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.